Capítulo 3. Lincoln sonrió levemente y pensó, te tengo. Bang. Lincoln no esperó más tiempo y salió corriendo. Había disparado desde el techo de una casa cercana, les había pagado a los dueños para dejarlo subir al techo, $1,200 fueron suficientes para hacerlos dejarlo subir allí. Aún así, estaba más interesado en la idea de huir de allí antes que recordar lo que había hecho. Dudaba que lo hubieran visto, pero nunca estaba de más la precaución. Lincoln desapareció de allí mientras huía en una moto que compró recientemente. Era imposible que hubieran logrado identificar la matrícula. Todos estaban corriendo como pollos sin cabeza buscando en los lugares equivocados. Después de todo disparó desde un punto muy lejano, mucho más lejos de donde ellos buscaban actualmente. Lincoln se rió a carcajadas y pensó, ¡increíble! Es fantástico cómo un capo de ese calibre puede exponerse de esa manera. Bueno, era una persona, nadie puede resistirse a tener al menos un momento para sí mismo. Es por eso que Lincoln no tenía ningún interés en volverse un capo que distribuía droga. Nadie sabía su verdadera identidad y mucho menos sabían cómo se veía realmente, al menos no su verdadero color de cabello. Lo curioso de todo esto es que sus ojos también habían cambiado de color, ahora eran verdes. Por algún motivo Lisa generó este efecto en él, podía cambiar el color de sus ojos, pero esto estaba relacionado directamente cuando utilizaba su poder interior, una especie de energía que aumentaba su destreza física. No usaba mucho esto. Después de todas las situaciones en las que necesitaría esto eran notablemente bajas, por no decir inexistentes. Una hora después. Lincoln dijo, trabajo hecho, lo que sucedió hoy saldrá en las noticias en algún momento. Una vez que veas eso puedes simplemente irte de este país. Tengo entendido que tu situación no es la mejor de todas. Martín dijo, ¿y vos? Yo creo que después de esto pelarte va a ser lo más piadoso que te van a hacer. Esos manes te van a torturar hasta que te mueras desangrado. Lincoln dijo, estoy seguro que nadie vio nada. Aún así, no te preocupes mucho por mí, vete de aquí. Martín asintió y dijo, gracias, vos sos un berraco, mataste a un capo de ese calibre vos solo. Lincoln asintió y dijo, como dije antes, soy un profesional. Lincoln vio a Martín partir, sintió que una sonrisa se deslizaba por su rostro. Aunque Lincoln también quería irse a Estados Unidos, sabía que no podía simplemente desaparecer si no quería problemas, al menos no por ahora. En otro lugar. Una voz exclamó, patrón. Patrón. Vio las noticias. Otra voz dijo, SHHHH, sí, las acabo de ver, mataron al pírdulo hombre. La voz de antes dijo, Cabito, ¿qué hay que hacer? No podemos dejar esto así, ¿o sí? El cabo dijo, búscame ya. Al responsable de esto, Pirulito era un aliado de esta organización y no podemos hacer la vista gorda. Otra voz dijo, Cabo, tengo noticias, la policía tiene testigos de una persona que conducía en una moto con una arma muy grande en su espalda, posiblemente un francotirador. Aunque les dieron el número de placas, no han podido identificar el vehículo, lo más probablemente es que las cambió. El cabo dijo, qué mierda hombre, ni qué hacer, pero de que llegamos al fondo de esto llegamos. Parece que esta gente llevaba planeando esto durante un tiempo. Guadaña apareció en ese momento y dijo, ¿qué hubo mi cabo? Escuché la noticia, ¿querés que le demos piso a ese man? El cabo dijo, Guadaña, sería de utilidad si vos te dedicas a eso. Guadaña dijo, listo mi cabo, ya voy a mover gente para asegurarnos que eso cumpla. El cabo se agarró la cabeza y pensó, están cayendo como moscas, ya nos quedamos sin el sapo de navaja y sin pírulo. Lincoln recibió una llamada y preguntó, ¿qué sucedió? La otra persona dijo, habla Guadaña, gringo, quiero que investigues quién es el asesino de Pirulito, voy a poner a otros más, pero quiero eso para allá. Lincoln dijo, bien, estoy en eso. Lincoln se levantó, se fue de allí dejando una propina generosa. Se había pintado el cabello en negro nuevamente. Era bien sabido para él que si quería librarse de las sospechas debía trabajar en encontrarse a sí mismo. Lamentablemente para ellos tanto él como Martín González eran los únicos que sabían que era él. Martín estaba fuera de Colombia y él era alguien del que jamás sospecharían. Después de todo, ¿quién iba a imaginar que era capaz de asesinar él solo a un narcotraficante de su propio bando? Lincoln no tenía lealtades, al menos no con esta gente. El cartel del Pacífico debería llamarse el cartel de los sapos. Aquí simplemente no había nadie en quien confiar. Salto de tiempo. Lincoln suspiró y dijo,
Dime, las cosas podrían ser más fáciles para ti si me dices dónde tenía Pirulito el dinero. La persona exclamó. Jamás. Lincoln asintió levemente y dijo. Bien, entonces yo a usted le mato a la mamá, al papá, a la hermanita, al hermano, al primo, es decir, si su abuelita está muerta yo la desentierro y se la mato otra vez, así que vaya hablando que ya tengo ubicado a todos sus familiares, vamos. Que si no me dice la información no solo se muere usted, se mueren ellos. El cautivo exclamó. Está bien. Está bien, no les hagas nada. Lincoln dijo. Puedo ser un asesino, pero jamás falto a mi palabra, hagamos algo, si tenéis la ubicación de más dinero escondido voy a hacer algo, le voy a dar uno de eso a tu familia, ¿trato? Después de pensarlo el cautivo asintió y dijo. Sí, hay una en una casa cercana y dos más en otros lugares, en una finca y la otra escondida en la casa de uno de sus empleados. Lincoln asintió y dijo. Eso es, ahora dime exactamente dónde están y tu familia va a tener garantizada su supervivencia y su solvencia económica. Después de algunos minutos Lincoln terminó de anotar todo, desenterró una gran cantidad de dinero, para él no fue difícil realizar este trabajo físico, sonrió ampliamente, a juzgar por cómo los narcotraficantes empaquetaban el dinero podría jurar que habían alrededor de 5 millones de dólares aquí, si seguía recolectando dinero simplemente lograría más de sus objetivos, Lincoln suspiró mientras se llevaba el dinero metido en bolsos, Lincoln se acercó a su cautivo, el bicho simplemente vio hacia arriba, sabiendo lo que sucedería. Lincoln dijo. Cumpliré mi palabra, no me gusta tener que hacer esto, pero no me queda de otra, descansa en paz. Bang. Salto de tiempo. Lincoln dijo. Sí, Guadaña, pero es que aquí nadie sabe nada. Guadaña dijo. Yo no sé cómo le van a hacer, me buscan culpables hasta debajo de las piedras, pero el patrón quiere que le lleven esa pinta. Lincoln suspiró y dijo. Buscaré mejor, pero no prometo nada, esto está rarísimo aquí, casi parece como si el culpable desapareciera en el aire, la policía tampoco ha podido encontrar nada, aún así, tal vez si pudieras decirme quiénes tenían problemas con Pirulito antes de morir entonces podríamos buscar mejor, incluso podrían filtrarlo a la policía, ver si ellos pueden dar con el culpable. Guadaña dijo. Sí, el principal sospechoso es Martín González, alias el Fresita, ese man está en tu país, en Estados Unidos. Lincoln dijo. Bueno, eso explicaría algo. Guadaña se burló y dijo. Ese man no es capaz de matar a Pirulito de esa manera, no tiene las pelotas y además no es lo suficientemente hábil, espera, el jefe quiere hablar. El cabo dijo. Gringo, quiero que vayas a Miami a buscar a esa rata. Lincoln dijo. Listo cabo, voy para allá. Lincoln maldijo por lo bajo y pensó. Bueno, al menos tuve suficiente tiempo para obtener 3 recompensas de la muerte de Pirulito, tenía algunas cosas interesantes. Lincoln había conseguido con éxito alrededor de 11 millones de dólares de los tesoros de Pirulito, sabía que el resto los obtendría el cabo o cualquiera de los otros narcos, incluso hasta el gobierno podría obtener su parte, ahora solo necesita encontrar una manera de salir de Colombia con todo ese dinero, haciendo cuentas poseía alrededor de 15 millones de dólares, ¿cómo se llevaría todo eso? La respuesta era inquietantemente simple, conseguiría viajar con el dinero de la misma manera en la que movían la droga, no pensaba volver a Colombia una vez se fuera, así que decidió hacer algo más, conseguiría la manera de llevarse el dinero sin inconvenientes. Lincoln en realidad había movido más dinero en efectivo que eso, lo máximo que Lincoln llegó a mover en su anterior universo fue 75 millones de dólares, y aunque ahora no tuviera los recursos y contactos de antes, todavía tenía 2 ventajas, la experiencia y que además su cargamento era menor, no estaba mínimamente interesado en meterse a traficar droga, como ya había pensado antes, simplemente no valía la pena todos los riesgos y prefería tener su vida totalmente libre a obtener más dinero a cambio de estar constantemente bajo la mira de la DEA, no valía la pena, en especial porque Lincoln conocía maneras de volverse más rico que siendo narcotraficante, claro, eso estaba ligado con las habilidades de Lisa. Tiempo después, en otro lugar. Guadaña preguntó, ¿y es que usted desconfía del gringo? El cabo dijo,
Sí, guadañita, si desconfío, ese man es abeja y rápido nos daba resultados, de la nada está actuando raro y además le quedó grande la vuelta. Yo escuché por allí que va en un barco de cargamento, lleva algunas cosas en maletas, el tipo es inteligente hasta cierto nivel, sabe que no puedo sapearlo si está en un barco lleno de mercancía, pero me voy a encargar de hacer contacto con unas pintas para que vayan allá y me informen. Guadaña dijo. Yo tengo también algunas pintas por allí, yo no sé Cabito, pero a mí se me hace que solo enviar 2 o 3 es muy poquito, si tus sospechas son ciertas ese man mató a Pirulito él solo, ¿sí me entiende? El cabo dijo. Sí, Guadaña, hagamos lo que tengamos que hacer, de todas maneras hay que matarlo porque ya no nos estás sirviendo y además me molesta ese acéntico que tiene, pronuncia la R como si fuera de Costa Rica y además no entiende nada de jerga colombiana. Guadaña se burló y dijo. Bueno, pobre gringo, muchos los mataron por sapos o por inútiles, él se muere por gringo. Puff Lincoln. Lincoln pensó. Así que este era el plan del cabo, estos tipos me quieren matar, por algún motivo que desconozco sospechan de mí, pero están equivocados si creen que voy a morir, bueno, de todos modos todavía no sé cuántos de estos van a realmente irse conmigo a Miami, estoy seguro que su orden no es matarme de inmediato. Una persona dijo. Bueno, moviéndose que llegamos a nuestro destino en cualquier momento. Lincoln ignoró todo lo demás y contó las maletas de sus pertenencias, sonrió ampliamente, si querían vigilarlo tendrían que ser más astutos que él, eran muy estúpidos al dejar solo a uno de ellos a cargo de él, después de todo solo era vigilarlo, y lo estaba disimulando tan mal que a Lincoln le dio ganas de llorar. Lincoln apuntó a la cabeza del tipo, un leve ruido entre el ruido de la descarga de la mercancía, después de todo el silenciador hizo su trabajo, Lincoln se llevó el cuerpo de allí lo más rápido que pudo, limpió la escena rápidamente, al menos se esforzó, aunque no fue su mejor trabajo, no perdería el tiempo en eso, él ya tenía sus propios planes y no lograría nada en su contra. Lincoln sonrió mientras abordaba en un pequeño barco con algunas cosas, fácilmente había utilizado la excusa de que el cabo lo había enviado a entregar droga de forma personal, mientras los demás encargados de monitorearlo estaban ayudando a descargar el barco él simplemente se retiró, para cuando se dieron cuenta y lograron obtener la información de su paradero ya era demasiado tarde, después de algún tiempo finalmente logró desembarcar en Miami, no era el mejor lugar para hacerlo, pero estaba considerablemente lejos de los imbéciles, ahora podía llevarse el dinero tranquilamente. Parecería difícil hacerlo, pero no era tan difícil pagarle a un camionero para llevar supuesta mercancía a un hotel de baja categoría, después de eso trasladaría sus pertenencias poco a poco hasta una casa que pudiera comprar, no era tan difícil hacerse dueño de una casa cuando en realidad nadie tenía sospechas de él por alguna actividad delictiva, tuvo que regresar a Estados Unidos de forma sigilosa, después de todo había cruzado la frontera con México de manera ilegal, Lincoln no tenía idea de en qué carajos estaba pensando el otro Lincoln, pero no tenía sentido preguntarse, de alguna manera lo sabía pero no lo entendía en absoluto, además, ese Lincoln estaba muerto. Si Lincoln no hubiera venido a este universo el otro Lincoln hace mucho tiempo estaría pudriéndose en algún cementerio de México, o tal vez simplemente sería cenizas en estos momentos, en realidad sabía que no podría pasar desapercibido por completo, al menos no de la manera en la que le gustaría, afortunadamente nadie había llamado a la policía, necesitaba pensar las cosas con calma y generar un plan, tendría que advertir a Martín González, después de todo él no era mala persona, además era padre, odiaría que algunos niños se quedaran sin padre solo porque él decidiera no advertirle a Martín. 3 días después. Lincoln suspiró mientras terminaba de ocultar el dinero detrás de una pared, había tomado todo su día útil hacer esto, pero no se arrepentía, después de todo, llevar esa cantidad de dinero con él era absurdo, lo más que podría llevar serían $200,000, incluso llevar esa cantidad de dinero encima era arriesgado, aún así, estaba listo para empezar su aventura, necesitaba encontrarse con su familia, pero antes de todo tendría que ocuparse de un asunto, Lincoln suspiró mientras se cortaba el cabello, había recibido burlas por siempre tener el cabello muy largo y llevar un sombrero todo el tiempo, pero en realidad sabía que tendría que convencer a su familia de su verdadera identidad. Lincoln subió a su vehículo y entrecerró los ojos, frente a él estaba una persona, pero no era cualquiera, era muy parecido a uno de los tipos que el cabo envió para ayudarlo en su misión de matar a Fresita, Martín González, Lincoln maldijo por lo bajo, ¿a quién quería engañar?
Era uno de ellos, empezó a conducir lo más discretamente posible que pudo, vio hacia atrás por el espejo, de inmediato el tipo se subió a una motocicleta junto con otro, no tenía idea si pensaban matarlo en ese mismo instante o si tratarían de averiguar lo que estaba haciendo, desafortunadamente para ellos el factor sorpresa se había perdido y era la única forma de ganarle a Lincoln. Lincoln agarró su pistola con fuerza y pensó, si vinieran ahora mismo me ahorrarían los problemas. Lincoln se acomodó el sombrero y luego se puso unas gafas de sol, sonrió levemente mientras giraba bruscamente en una carretera curva y empezaba a conducir más rápidamente, avanzó de la forma más tranquila permitida en este país, afortunadamente para él la sorpresa de su movimiento consiguió al efecto deseado, logró avanzar un semáforo, justo un segundo después el semáforo empezó a cambiar de verde a amarillo y luego a rojo, sus perseguidores no respetaron la ley y eso despertó al mayor monstruo para un bandido, la policía. Lincoln se burló de ellos mientras escuchaba la sirena de los policías, Lincoln los ignoró aún sabiendo que ambos podían verlo, después de todo su ventana estaba abajo, ambos lo vieron fijamente, pero les pareció desconcertante la falta de reacción de Lincoln, originalmente lo estaban buscando porque Lincoln era el jefe de esta misión y ellos mismos tenían órdenes de matarlo, perder a la policía americana era considerablemente más difícil que perder a la policía colombiana, les molestó la idea de que en realidad era más difícil que perder al ejército de Colombia, esto solo demostraba cuánta diferencia había entre Estados Unidos y Colombia en cuanto a seguridad y justicia. Para ellos, la realidad es que no necesitarían ni la cuarta parte del esfuerzo que hicieron hoy para salirse con la suya, pero incluso si los habían perdido, sabían que tendrían que cambiar de vehículo obligatoriamente, les habían advertido que aquí encontraban 10 veces más fácil un vehículo por identificación que el Colombia, desafortunadamente para ellos, tendrían que reducir los costos de las adquisiciones que harían de ahora en adelante, estaban gastando el dinero que el cabo les dio para la misión, si no lograban cumplir la misión, lo mejor sería no regresar a Colombia, ya que los matarían sin dudar, y quedarse en USA sin papeles y sin dinero también era un destino terrible. Lincoln dijo, bueno, pensé que estabas pasando un momento difícil, este es un muy buen lugar. Martín suspiró y dijo, no estoy precisamente feliz, me quedé sin dinero y Pirulito me quitó todo lo que tenía en Colombia. Lincoln dijo, bueno, yo logré sacar dinero, ese tipo en realidad tenía una cantidad absurda de dinero. Martín sorprendido preguntó, ¿vos le robaste plata? Lincoln dijo, sí, y mucho, estimé la cantidad en 11 millones de dólares. Martín jadeó y dijo, eso es mucha plata. Lincoln dijo, sí, lo es, pero es dinero sucio, a como están las cosas usar ese dinero será cada vez más difícil con el pasar de los años. Martín dijo, sí, ni me lo digas, lo vi con mis propios ojos, en Colombia todo es más fácil, pero allá lo que me quieren es pelar, por eso no puedo ir. Lincoln dijo, mira, Colombia no es tu único problema, ya sabes que el gobierno de América te quiere meter a la cárcel y probablemente lo logren, sé que estás decidido a hacerlo, y honestamente también pienso que es lo mejor, pero eso no viene al caso, el cabo sospecha de mí, y sabe que eres el culpable de la muerte de John Mario, Pirulito, así que me envió aquí para matarte y en caso de no poder, amenazar a tu familia, la cuestión es que no estoy solo, vinieron 6 conmigo, maté a uno al inicio y quedan 5, me ocuparé de ellos, pero no puedo con todos cuando ya sabemos que su objetivo es separarse, así que dile a tus amiguitos de la DEA. Martín se levantó lentamente, asimilando la información y dijo, gracias viejo, no sabes cómo te agradezco esta información, pero, si vas a faltarle al cabo, sabes que te van a pelar, ¿verdad? Lincoln dijo, el cabo ciertamente es peligroso, pero su poder se reduce a un 95% si su objetivo está en América, y además, puedo cuidarme solo. Martín dijo, pero él puede apuntar a tu familia. Lincoln dijo, lo sé, pero él ni siquiera sabe mi verdadera identidad, Martín, tú tampoco sabes mi verdadero nombre, y dudo que alguna vez lo sepas, ya sabes, no es por desconfianza, es para evitar desgracias. Martín asintió y dijo, bien, supongo que es lo mejor, bueno, nos vemos, estaré pendiente de eso que dijiste, gracias otra vez. Lincoln vio como Martín se iba y pensó, suerte, bueno, ahora me toca ocuparme de mis propios problemas.
Lincoln se levantó y caminó lentamente por las calles de Miami. Era reconfortante estar nuevamente en su país de origen y más aún sabiendo que ahora tenía dinero suficiente para vivir tranquilo. Bueno, ahora necesitaría una manera segura de comunicarse con su familia. Compró un teléfono, aún recordaba el número de teléfono de Lori, no sabía si lo había cambiado, pero valía la pena el intento, solo necesitaba saber que era ella, no quería hablar por teléfono, probablemente Lori está furiosa con el Lincoln de este universo, solo necesitaba saber que era ella y luego buscar una manera de encontrarla. Si podía localizar su teléfono todo sería más fácil en ese momento. Lisa le enseñó algunas cosas después de todo. Una voz femenina preguntó. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hay alguien del otro lado? Lincoln canceló la llamada, sintió un nudo en la garganta, aunque la voz había cambiado por la edad, era inconfundible para él la voz de su hermana mayor. Entró a su auto, sintiendo las lágrimas caer por sus mejillas, se limpió rápidamente las lágrimas mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. Al fin, después de tantas penurias en su vida, después de tantas desgracias y pesadillas que atormentaban su vida, pudo oír nuevamente la voz de una de sus hermanas fallecidas. Era uno de los días más felices de su vida, no necesitaba nada más que eso para alegrarle el día. Sin embargo, sus ojos se agrandaron. Lincoln pensó, mierda. Una voz dijo, así que estuviste reunido con el objetivo, SHHHHHH, no digas ni te muevas, si no quieres que abra la cabeza de un pepazo, ¿me oíste? Lincoln dijo, bien, ¿qué quieres que haga? La voz de antes dijo, dame ya mismo una explicación de eso. Lincoln dijo, trabajo mejor solo, es mejor ganarse la confianza del objetivo, esto es USA, aquí no puedes simplemente llegar a un lugar y dispararle a alguien. Pensé que les quedó claro después de la escena de los policías. La persona se molestó y dijo, te crees muy gracioso, ¿verdad? Nos hiciste pasar todo el maldito día escapando como ratas de esos tombos, solo porque querías hacer las cosas solo. ¿Vos te crees que yo soy imbécil? Vos lo que sos es un faltón, vos no vas a hacer nada, vos viniste aquí para quedarte, pero ¿sabes qué? Ahora te vas a arrepentir de haber sido tan huevón, porque te voy a matar. Lincoln suspiró y pensó, aquí vamos. Lincoln sintió que una energía brotaba de su interior, sus ojos brillaron de un color verde intenso. La otra persona se paralizó de dolor cuando sintió que su cuerpo fue impactado con una gran carga eléctrica. Lincoln se agachó en un abrir y cerrar de ojos, agarró el arma de su enemigo, luego agarró su brazo, lo atrajo hacia su dirección y lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. Rara vez utilizaba su energía interior, en teoría podía hacer muchas más cosas con ella y más aún si entraba la habilidad, ya que según Lisa podría volverse más fuerte. Aún así nunca sintió la necesidad de hacerlo, no hasta que estuvo metido en una especie de guerra contra narcotraficantes. Lincoln escuchó las sirenas de los policías y saliendo del auto con las manos arriba dijo, oficial, ya me ocupé del ladrón, está aquí. Un oficial exclamó, quieto. Lincoln dejó que lo revisen. Un oficial le sacó una pistola de su pantalón y preguntó, ¿dónde están los papeles de esto? Lincoln respondió, en la bolsa de mi saco, está allí mi identificación también, pueden revisar las cámaras y verán que soy inocente. Una persona dijo, oficial. Él no es el culpable, es ese tipo en el suelo, este tipo de alguna manera noqueó a una persona con una arma. El oficial asintió al ver los papeles y dijo, puede irse, disculpe las molestias. Lincoln dijo, al contrario oficial, gracias a usted, ahora que se llevarán a este delincuente el mundo será un lugar mejor. Lincoln se fue y pensó, maldición, eran dos, si no pienso mal, el otro debería estar en mi casa tratando de averiguar dónde puse el dinero, lástima para el que no tendrá tiempo suficiente. Lincoln se estacionó antes de llegar a su casa, a una calle de distancia, y llegó caminando a su casa, con una sonrisa en su rostro todo el tiempo. Era inquietante verlo así, más aún cuando logró ver que la cerradura de la puerta de su casa estaba abierta por la fuerza, probablemente recibió un disparo para poder abrirse. Lincoln usó sus habilidades físicas superiores para escuchar con detalle, escuchaba sonidos de un mazo golpeando la pared, estaba a 10 metros de él. Lincoln colocó un silenciador a su pistola y sonrió, estaría de cacería, después de todo nadie destruía su casa y se salía con la suya. Lincoln pensó, demonios, necesito invertir ese dinero en algo.
Lincoln entró rápidamente, la persona frente a él se dio la vuelta, al verlo rápidamente se movió tratando de sacar su arma para defenderse, sin embargo era demasiado tarde, Lincoln no solo era más rápido, sino que tenía la ventaja del factor sorpresa, pan. 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 Lincoln suspiró de alivio cuando el cuerpo de su enemigo cayó al suelo, muerto, no necesita información de ninguno de estos tipos, porque básicamente no le importaba absolutamente nada que tuviera que ver con el cartel, quería alejarse de eso, obtuvo lo que quería y ya no necesitaba estar cerca de ellos. Lincoln suspiró, probablemente necesitaría deshacerse del cuerpo ahora mismo, desafortunadamente para él, no estaba en Colombia donde por supuesto sería más fácil hacerlo, afortunadamente para él, estaba lejos de ser la primera vez que hacía esto en Estados Unidos, de hecho había ocultado 10 más cuerpos en Estados Unidos que México y Colombia, fue fácil para él y con su experiencia se aseguró que nadie nunca lo vincule con el asesinato, una vez logró deshacerse de los muertos, decidió que debía buscar una manera segura de invertir el dinero. Afortunadamente para él, era un maestro de los negocios ilegales, probablemente el mayor maestro de los Estados Unidos, o tal vez estaba exagerando un poco. Lincoln sonrió y pensó, es tiempo de volver a ser el jefe. Fin del capítulo.